Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos esta noche, el último viernes del año como veníamos recordando. Y bueno, antes de comenzar, como durante las clases de los martes, habíamos sido enseñados que todo servicio inicia y concluye con la oración. De esa manera lo haremos, pidiendo al Señor para que sea su palabra la única, la que sea hoy revelada y su Espíritu Santo sea el que nos conduzca y esta noche no salgamos igual. Entonces vamos a orar. Padre mío, gracias, Señor. Gracias porque, Señor, tú tienes planes de bien, Señor. Tú eres bueno, Señor, y cada día, Señor, esa es la evidencia, Señor, que podemos palpar, Señor, que tú eres fiel, Señor, que tú nos amas, Dios. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor Jesús, que hoy voluntariamente, Señor, hemos decidido, Señor, venir aquí para buscar más de ti, Señor. Pudiendo haber hecho mil cosas, Dios, hoy hemos decidido estar presentes en tu casa aprendiendo más de ti, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo hoy revele, Señor, y sea el que ponga las palabras, Señor, en mi boca, Dios. Y sea solo tu Espíritu el que nos conduzca a ser transformados y cada día caminar más semejantes a lo que tú esperas, Dios. En el nombre de Jesús, Dios, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues buenas noches, hermanos. Agradecidos con Dios porque, como veníamos recordando, durante todo este año Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel con nosotros. Gracias a Él incluso hemos tenido la oportunidad de poder celebrar Navidad. Hemos podido compartir tiempo con familia. Hemos podido compartir incluso de un buen alimento, gracias a Él. Regalos incluso que aún Él propicia, ¿no? El poder compartir lo que sus bondades nos permiten hacer. Entonces, pero más allá de eso, la razón de la Navidad, hermano, es la que hoy en día se está viniendo desvalorizando. No ha dejado de ser porque el simple hecho de que alguien lo crea distinto no va a dejar de ser lo que es. Pero la razón de la Navidad es lo que cada día ha estado tomando un peso distinto a lo que ciertamente y verdaderamente debería ser. A causa de otras razones de celebración, han querido venir a menguar eso. Pero hoy aquí estamos para recordar la razón de esta temporada, la razón por la cual nosotros celebramos y aún como creyentes sabemos que no es solamente una temporada, que es un día, sino cada día de nuestra vida ese regalo sigue estando presente. Y sí estamos hablando de una persona y estamos hablando de Jesús, que ahora Él ha hecho de nuestra vida cada día un día especial, no un día diferente, un día especial, porque Él ha venido a traer un regalo especial para nosotros. Y hablamos de Jesús, el Emmanuel prometido, que desde hace miles de años sabíamos que el Señor lo anunciaba, que iba a venir con un propósito específico para traer algo más, sino una esperanza eterna para nosotros. A nosotros que éramos ese pueblo que vivía en oscuridad. Un atributo que nosotros ahorita lo veníamos recordando, como creyentes podemos testificar de Dios, es su fidelidad. Eso no cambia. Su palabra misma lo declara y Dios mismo lo ha demostrado durante tantos años, hasta el día de hoy. No hay un día donde Dios no ha dejado de ser fiel. Por el contrario, hay algo que ha caracterizado también a la humanidad, que somos nosotros a lo largo de toda la historia, y lo podemos ver en la Biblia, y es la infidelidad a Dios. Aunque nos cueste reconocerlo, pero hemos sido infieles a Dios. Lo podemos ver tantas veces, como decía, en la palabra de Dios, donde hay demasiados ejemplos, donde desde el principio, en el huerto del Edén, podemos ver la desobediencia de Adán, de Eva, incluso en los días de Noé, donde la maldad se multiplicaba. Y aún Dios tuvo que enviar un diluvio, porque vio que la maldad era mucha. Aún también recordamos durante los 40 años del transitar del pueblo de Israel, cómo en el desierto olvidaban quién era su Dios, las obras, incluso la provisión que diariamente Dios extendía para sus vidas. El pueblo
daba más prioridad a los deseos carnales y reprochaba aún a Dios de que no hacía y que querían, por ejemplo, carne, ¿no? De que estaban mejor de donde Dios los había sacado, olvidando aún la condición en la que se encontraban. Pero eso somos los seres humanos, así somos la humanidad, de infiel. Y que recordarnos también de la temporada de los jueces, donde el pueblo hacía todo según le parecía. Vemos la infidelidad repetida de ellos, donde se olvidaban de Dios una y otra vez, desobedecían, luego venían, eran oprimidos a causa de su pecado, clamaban a Dios para ser liberados. Dios entraba y enviaba un juez, pero no pasaba mucho para que el pueblo volviera a sus malos caminos. Entonces podemos encontrar aquí una constante. En nuestros días, aunque es de una manera distinta, pero seguimos repitiendo la misma historia. El pecado rompió nuestra comunión con Dios, que era lo principal y lo más precioso que teníamos, pero también ha roto relaciones que van desde familias, matrimonios, amistades, iglesia, ocasionando celos, ira, odio, codicia, entre muchas otras cosas más. Podemos ver la causa de lo que es el pecado. Y mencionamos esto no para exaltar la oscuridad y qué tan malos podamos llegar a ser. No, sino es importante que recordemos la historia que hemos transitado, que recordemos cuál era nuestra condición. Y sí exaltar que Dios, a pesar de la condición, siguió estando ahí. Siguió extendiendo su misericordia para nuestras vidas. Que Dios en ningún momento dejó estar con su pueblo y tener misericordia con ellos. Y aún exaltar el plan maravilloso que Dios extendió para nuestra redención. Y es ahí donde debemos mirar si queremos encontrar el verdadero significado de la Navidad. Ahí lo vamos a encontrar en su palabra, hermano. Vamos a leer, si tienes tu Biblia, en 2 de Corintios 5, 17 al 19. Si no, aquí nos ayudan también a proyectar. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gracias. Y seguimos leyendo en el 19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En este versículo podemos ver, hermanos, cómo Dios es el reconciliador y nosotros somos los reconciliados. Nos habla de esa reconciliación donde Dios a nosotros mismos nos reconcilió consigo mismo, dice la palabra. La reconciliación no es algo que el hombre hace, sino algo que recibe mediante la gracia de la fe en Cristo Jesús. Esto hace mucho paréntesis, hermano, en la condición que aún Dios, Él lleva esa iniciativa en accionar. Al mirar nuestra condición, pero Dios decide que no desea dejarnos así. Y esta es la esencia del versículo. Algo que me impresiona de la palabra traducida aquí como reconciliación era que originalmente se usaba como para describir un intercambio, o podemos decir también como la ganancia derivada de un intercambio. En el tiempo antiguo generalmente era usada como para dinero, intercambio de dinero. Pero aquí podemos ver cómo la palabra nos muestra la esencia del Evangelio de Cristo, al tener el significado de esa palabra que es intercambio. La Navidad nos habla de reconciliación, donde vemos que Dios
hizo el intercambio más grande, que era tomar la iniciativa de enviar a su Hijo, quien se entregó por nuestros pecados hasta la muerte de cruz, a cambio de una salvación que ofrecernos. Y también de restaurar lo que se había roto entre nosotros y Dios, porque podemos ver aquí que la condición antigua, lo que hablábamos, había quebrantado una relación que era lo precioso que teníamos con Dios. Cambiando así, entonces, nuestro pecado por justicia divina, por enemistad, por intimidad, e incluso la ira por amor y perdón. Ese es el Dios que hoy adoramos, el Dios que hoy conocemos. Como seres humanos nosotros, hermanos, vemos cómo no podríamos salvarnos a nosotros mismos. Somos realmente incapaces de poder hacerlo. Nunca nadie ha sido salvo por ser lo suficientemente bueno, como hoy se enseña muy comúnmente, porque hagamos muchas buenas obras. Nada de eso determina que podamos ser salvos nosotros, porque si así fuera, tendríamos entonces una razón por la cual gloriarnos, en saber que nuestras acciones nos han conducido a abrir ese camino de salvación. Pero eso no existe, hermano, porque la palabra nos enseña que la salvación es por gracia. No la construimos nosotros mismos con acciones, es por gracia. Y tiene un solo camino, que es a través de Jesucristo. Esa es la salvación de la cual nosotros hemos conocido. Si leemos en Mateo 1, 21 al 23, vamos a ver que la salvación que tenemos nosotros es a través de Jesús. Y cómo ahora podemos ver que en el mismo nombre del Señor podemos encontrar esa verdad. Vamos a Mateo 1, 21 al 23. Lo hemos estado recordando estos días pasados también. Y dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Podemos leer, hermano, aquí cómo estos versos nos muestran dos nombres muy importantes que son Jesús y Emmanuel. En la antigüedad podemos ver que los nombres tenían un significado especial. Por lo general, tenían un propósito y una enseñanza cuando los nombres eran dados, ¿no? Algo que comúnmente hoy en día pues no sucede mucho, porque más bien la elección de nombres es dada a través de pues modas o simplemente porque hay un parentesco, ¿no? Una línea que seguir generacional. Pero aquí podemos ver cómo lo que Dios hace trasciende y lo que Dios hace tiene una razón de ser en todo lo que el Señor hace. Y principalmente vamos a ver el significado de Jesús, ¿no? El domingo el pastor nos recordaba un poco acerca de eso. El significado es, el Señor es salvación, o Jehová salva. Su nombre lleva realmente impregnado el propósito por el cual Jesús vino al rescate en nuestras vidas. Jesús es el Señor, es salvación. Y aún vemos también porque Él es también Emmanuel, para salvarnos del pecado, haciendo aún evidentes todos esos nombres que podemos encontrar en Isaías 9:6, que son admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cada uno de los nombres que Jesús tenía llevaban un propósito y llevaban impregnado, hermano, el significado de su nacimiento y aún lo que aconteció después de que el Señor vino a esta tierra. Conocemos a lo largo de la palabra hombres valientes como lo fue Josué, Gedeón, mismo David también,
quienes ellos lucharon también por salvar a un pueblo, ¿no? Pero el nombre Salvador solamente se puede otorgar al Señor Jesús. Porque Jesús fue Salvador en un sentido que nunca nadie más podría llegar a ser. Porque Él vino a salvar al pueblo de sus pecados. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué Dios es Jehová salva, el Señor salva a través de Jesús? Y podemos verlo en su nombre plasmado y encarnó verdaderamente el significado de lo que era el propósito de su venida. Y aún de esto, hermano, podemos ver cómo Jesús vino a romper todo concepto de grandeza, porque su reino no vino a ser de poder y dominio. El reino de Dios vino a establecerse de una manera humilde, envuelto en mansedumbre, con un propósito más allá del que nadie ha venido a ser. El Señor nos mostró realmente lo que es la grandeza, que no viene envuelta en oro, ni en riquezas, ni disfrazada de algunas otras cosas, sino Él desde su nacimiento nos mostró lo que es más valioso, la humildad y la mansedumbre en la que Él se mostró. El segundo nombre que podemos ver en estos versos es Emmanuel, que en hebreo significa, como leíamos aquí, Dios con nosotros. Si bien no encontramos tal vez que Jesús es nombrado de esa manera en el Nuevo Testamento, como Emmanuel, pero sí encontramos cómo a lo largo de toda la palabra, ese nombre se hacía evidente y real en quienes caminaban en la voluntad del Padre. Porque Dios, recordamos, ¿no? Como José, como Dios estuvo siempre con él, aún Dios con Moisés, que también estuvo, y él iba con él. Entonces, podemos ver, no eran hombres desobedientes, eran hombres que caminaban con Dios y Dios estaba con ellos. Desde ese entonces podemos ver, desde la antigüedad y también parte del Nuevo Testamento, cómo realmente Dios se hace presente en la vida de quienes deciden caminar con Él. Y aún ese nombre, hermano, expresa en su totalidad esa historia de la redención que nosotros hablamos. El cambio de esa separación de la que hablábamos hace rato a una íntima cercanía. Una separación abismal ahora se restauró en una cercanía. Es decir, estrecho, no de lejitos. Entonces, ahora Dios y nosotros tenemos esa redención y cercanía a través de Cristo. Entonces ahora, hermano, dígame usted, ¿qué significa en su vida que hoy podamos leer, pero incluso vivir, que Dios es con nosotros? Dios con nosotros. Es simplemente un acontecimiento que recordar de vez en cuando, una acción breve de gracias, o como decíamos hace rato, ¿no? Realmente una expresión de gratitud, de adoración continua a Dios, de saber que nuestra condición era el pecado, una condición apartada, que nos alejaba y aún nuestro final no era bueno, era muerte. Pero Dios vino a quebrar todo eso. ¿Es realmente solamente algo que recordar? ¿O debería ser ese impacto en nuestras vidas de saber que no éramos merecedores? Pero Dios ve más allá de eso. Jesucristo, anotaba aquí, es una bendición del cielo que no fue ganada por nuestros méritos, sino fue otorgada por el Padre Celestial. Y es la expresión de Juan 3:16, que de tal manera Dios nos amó, ¿no?, que ha enviado a su Hijo unigénito para que pudiéramos tener esa salvación. Esa es la expresión de ese versículo que conocemos y que sé que hemos vivido también. Dios mismo, siendo santo, soberano, majestuoso, Él está con nosotros. No solo de manera temporal,
sino de manera permanente. Y aquí hay algo muy importante que debemos recordar. No debemos asumir o dar por sentado que Dios está simplemente con nosotros. Que no es necesario que yo venga a la búsqueda de conocer a Dios, que puedo vivir mi vida de la manera como me plazca, o que basta simplemente con creer existe un Dios. No podemos darlo por sentado, pero aún pudiéramos estar lejos de caminar con Dios, aún si dijéramos como hoy en día muy comúnmente se dice. Sí creo en un Dios. ¿Será el Dios de la Biblia? Debemos recordar que hemos pecado contra Él. Entonces, ¿cómo? Emmanuel verdaderamente es Dios con nosotros. Hace algunos meses, recordaba ahorita, mi esposa predicaba en un versículo donde recordábamos que si nosotros estamos con Dios, Él también estará con nosotros. No podemos darlo por sentado de que solamente Dios está ahí, ¿no? Es muy distinto el conocer de Dios y saber que Dios está en todos lados. Pero hay una brecha entre conocer a Dios y saber que Dios va conmigo. No hay comparación, hay una brecha muy distinta. Y hoy, tristemente, las personas se han enfocado y conformado con solamente conocer lo primero que les mencionaba, ¿no? Que basta solamente con creer que hay un Dios. La reconciliación, hermano, y la salvación son noticias asombrosas para nosotros, para nuestras vidas. Pero solamente tendremos la certeza de que sean una realidad en nosotros hasta que las hayamos recibido. Nada se obtiene simplemente de oídas. Es como cuando en la antigüedad las curas, ¿no?, para las enfermedades pues se conocieron y ahora ya las encontraron. Me imagino a las personas diciendo tal vez, ¿no?, de que ahora ya encontramos la cura, tenemos el antídoto. Hemos sido salvados, sanados, ¿no? Pero ¿de qué va a servir que la conozcas solamente si no la has recibido? Digo, esto es algo mucho más preciado, es mucho más precioso. Pero en el contexto necesitamos que cada uno de nosotros aceptemos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador para ahora sí saber que Dios está realmente con nosotros. Necesitamos que esas dos palabras que ahorita recordábamos, ¿no?, sean una realidad en nuestra vida. Como Job decía, ¿no? De oídas, Señor, te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Es muy distinto, ha habido una transformación después de aceptar y de accionar. Mientras tenía también el estudio para la palabra, leía un relato de una familia de unos predicadores. Y digo, cómo Dios a veces también nos enseña a través de los pequeños, ¿no? Y era un relato de un niño que lo llevaron a ver una obra de Navidad y obviamente se mostraba el plan de salvación y hablaba de Jesucristo. Y me impresionó las palabras del pequeño cuando finalizó, que decía, simplemente pensé que Jesús era el Salvador, pero no sabía que tenía que pedirle que fuera mi Salvador. Y en eso te abre un panorama muy distinto, hermano, en el ver las cosas que aún los pequeños están dispuestos, están prestos en su espíritu para ser sensibles a Dios. Y hay una gran diferencia en el ver que hemos conocido, ¿no?, lo que Dios ha venido a hacer. Pero él decía ahora, no sabía que es necesario que yo le pida a Jesús que sea mi Salvador, porque es muy distinto. Y así, hermanos, será la única manera en la que Dios nos dará su Espíritu Santo y ahora sí establecerá una morada permanente en cada uno de nosotros. Si hemos abierto, como decimos, nuestro corazón a renunciar a nuestra vida antigua, a que ahora sea el Espíritu Santo de Dios el que conduzca conforme a la senda perfecta y buena que Dios tiene preparada. Entonces,
el día de hoy podemos tener la certeza de que nuestra vida misma también refleja a Emmanuel, a Dios con nosotros. ¿Pueden otros incluso ver a Dios en nosotros? ¿O hemos estado manchando ese significado con nuestras acciones, con nuestras decisiones? Con las últimas enseñanzas que Dios ha traído a lo largo de los domingos, de viernes, venía a mi mente una frase que decía: honramos lo que amamos. Podemos ver que Jesús realmente nos amó al venir y reconciliarnos con el Padre. Pero ¿cómo nosotros podemos corresponder a ese regalo de salvación? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo nuestra vida misma responde ante eso? ¿Cómo honramos a Jesús si decimos amarlo? Muchas veces nuestra gratitud es simplemente ocasional y después volvemos nuevamente a atar nuestras manos al pecado y a las cadenas que Jesús ya vino a romper. Lo hacemos momentáneamente, pero nuevamente tomamos un paso atrás. Y nosotros mismos vamos y atamos nuevamente nuestras manos voluntariamente a lo que sabemos que Jesús ya vino a romper, como les decía. Entonces, ¿qué viene después, hermano, de ser salvo, de conocer a Dios, de aceptarlo como nuestro Salvador? ¿Será que debemos de quedarnos ahí, después de habernos reconciliado con el Padre? No podemos dar por sentado que tenemos la vida hecha, no podemos conformarnos en tener la vida garantizada de cierta manera. Lo que viene después es ofrecer nuestra vida en una entera consagración a Dios. Y leyendo un poquito, ¿no? ¿Qué significa consagración o consagrarnos, ¿no? Y en el sentido de la palabra significa, es una separación y una dedicación. Un proceso de santificación para restablecer, en este caso, una relación con Dios. Una entrega total, es decir, renunciar a nuestra propia voluntad y deseos para que se establezcan los propósitos divinos en nuestra vida. Es un proceso que ciertamente inicia, pero no culmina hasta que el Señor venga. Jesús vino, hermano, a ofrecernos libertad, una nueva vida en Él, pero sí somos responsables de corresponder a ello, viviendo consagradamente a Él, porque sólo así podremos honrar a Jesús realmente, viviendo de la manera en la que Él espera que lo hagamos. ¿Aún no sabemos cómo? Pues en su palabra está la respuesta. En su palabra, si aún tenemos dudas en qué áreas sí, en qué áreas no, aquí seremos revelados. Y en la oración también el Espíritu Santo se encargará de mostrarnos esa verdad, ¿no? Podemos hasta el día de hoy mirar nuestra vida y tener la certeza completa de que le pertenecemos completamente a Dios. O si examino en mi interior, me daré cuenta que aún hay áreas que debo rendir, que aún hay áreas donde Dios a lo mejor aún no ha tenido una participación y no le pertenece. Que el Señor nos ayude. Digo, siempre tenemos la costumbre de comentar, ¿no? Porque el Señor primeramente habla y a veces uno cree que no, pero el Señor te dice, claro que sí hay. Consagrarnos es un proceso de santificación, como lo leíamos. Aún no estamos listos. Aún Dios sigue haciendo esa obra, ¿no? Porque nuestra carne quiere seguir brotando, quiere seguir teniendo lugar. Pero no hemos de quedarnos ahí, hermano. Dios busca que le pertenezcamos por completo. No vino Dios y abrió el camino de la reconciliación con nosotros nuevamente y entregó a Jesús para tener solamente una parte de ti.
Dios invirtió tanto en nosotros, hermano, que aun si nosotros lo pensáramos, no podríamos decir que solamente esta parte te pertenece, Dios. Aun si nosotros lo pensáramos, entonces ahora viéndolo de la manera espiritual, Dios no desea tener una parte de nosotros y compartirla con el mundo. Él quiere el todo de nosotros. Él quiere esa vida entregada, consagrada, para que solamente sea Él el quien determine la senda por la cual debemos andar, ¿no? El plan de redención es claro, hermanos. Hay un solo camino, como leíamos, a través de Jesús. Dios desea realmente que caminemos completamente en Él y seamos suyos, sus hijos, su pueblo. No vengamos nuevamente a querer romper eso que Dios ya vino a restaurar y abrió un camino. La Navidad nos recuerda que la mayor expresión del amor de Dios fue enviar a su Hijo para redención de nuestras vidas, para salvarnos y aún de habitar con nosotros. La Navidad nos recuerda que Jesús vino a reconciliar al mundo. La reconciliación ya lo ha abarcado todo. La palabra nos muestra que no hay momento, ni tiempo, ni espacio en donde el plan redentor de Dios no esté en acción. Es algo que sigue estando vigente hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios hemos conocido que es estar con su pueblo. Dios desea habitar con nosotros y caminar con nosotros. La Navidad nos alienta a llevar una vida consagrada a Dios, a no permanecer igual que como nos encontró. He ahí donde les decía, ¿no?, que es donde Dios inicia esa restauración, también desde lo más profundo, porque Dios ya tiene un plan bien establecido y bien definido para cada uno de nosotros. Y anhela que seamos certeros en cumplirlo, hermanos. Que lo alcancemos, no solos, porque la palabra nos enseña que separados de Él nada podemos hacer, pero con Él es posible. La Navidad nos recuerda para que Emmanuel viva de verdad en nosotros, Dios con nosotros. Es nuestra responsabilidad como ministradores de la reconciliación en Cristo. Así como leíamos al principio, ¿no?, en el versículo de 2 de Corintios, Dios nos ha otorgado el ser también esos reconciliadores. Llevar esa palabra, esa buena nueva a la vida de otros. Anunciar las buenas nuevas de salvación y mostrar esa verdad transformadora al mundo entero, porque toda alma necesita reconciliarse con Dios. No hay alma tan lejana que no encuentre consuelo en Dios, ni alma tan suficiente como para no necesitarla. Toda alma necesita reconciliarse con Dios. Hay algo que está quebrantado, hay algo que está roto por nuestra condición y naturaleza, pero hay algo más precioso detrás. Hay un regalo detrás, hermano. Y necesitamos, y esas personas necesitan la salvación por medio de Cristo. Dios siempre ha estado con nosotros y ha tenido esa disposición para restaurarnos. Aprovechemos ese regalo que Dios nos da. Vivamos la Navidad permanente en nuestras vidas, viviendo esa reconciliación y esa consagración para Dios, caminando de la mano de Jesús. Ese es el plan redentor del cual hablamos. Si decimos que la Navidad se trata de regalos, solamente podemos especificarlo en uno solo. Y no es de la manera en la que creemos y hemos sido instruidos. La Navidad sí habla de un regalo
un regalo precioso que es Jesús. Y tiene nombre, hasta tiene nombre. Si hemos de decir que la Navidad trata de un regalo, es de Jesús. De un regalo que no merecíamos. De un regalo que nos acerca nuevamente al Padre. Que nos acerca, nos reconcilia, no para vivir apartados, ni por encima, sino cercanamente al Señor. Esa es la reconciliación, el ministerio que Dios nos ha dado, la reconciliación con el Padre. No es poca cosa, hermano. Hemos visto, ¿no? Cómo Dios planteó desde el principio y aún preparó la muerte de Jesús, porque era la única manera en la que esa deuda podía ser saldada. Pecado por justicia divina. Enemistad, como leíamos, por intimidad cercana. Si aún hasta el día de hoy no hemos entregado nuestra vida completamente a Cristo, ¿qué mejor momento que este? Solo necesitamos tener fe en Jesucristo, que Él es el único camino que el Padre ha abierto para poder acercarnos a Él. También necesitamos darnos cuenta y reconocer nuestra condición de pecado. Aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Y desde el día de hoy empezar a caminar en obediencia a su palabra. Si aún no lo hemos hecho, siempre el día de hoy es una buena oportunidad para hacerlo. Para quienes estamos aquí, pero también para quienes tal vez nos ven hoy, mañana, en un mes, en unos años, si Dios lo permite. Pero no podemos tener la garantía de que el mañana ya lo tenemos ganado. El día de hoy, y mientras se diga hoy, la oportunidad y el regalo sigue estando presente. Y aún, hermanos, de aquellos que tal vez ya hemos conocido de Dios, que aún ya hemos aceptado a Él como nuestro Señor y Salvador, hoy también es un buen tiempo para poder examinar nuestra vida y ver si hay algo que aún necesitamos rendir, si aún tal vez nuestra voluntad sigue resistiéndose a ejercer lo que Dios quiere hacer en cierta área. Hoy es un buen tiempo también. Dios conoce, hermanos, que nuestro andar estará lleno de imperfección. Pero eso no puede ser una limitante ni una excusa para nosotros para no esforzarnos en querer ser más como Él. Podríamos sostenernos de ahí, pero ciertamente se derriba. Necesitamos esforzarnos y el esforzarnos requiere realmente de una decisión, una entrega. Cuando decimos que algo, que nos esforzamos por algo es realmente apasionarnos en querer alcanzarlo. Dios sabe que no seremos perfectos, pero sí podemos esforzarnos por querer ser más como Él, por querer hacer de su voluntad la prioridad en nuestra vida. Porque sí podemos, de su mano es posible hacerlo. Entonces, que sea Dios ayudándonos en este día, en estos días, si Él lo permite, que aún faltan por concluir el año, para que podamos culminar, pero también iniciar de una manera distinta, sabiendo que hasta el día de hoy hemos conocido de Dios, que hemos conocido de su palabra, y ya no podemos decir es que Dios yo no sabía, porque Dios ciertamente envía el alimento que necesitamos y anhela que podamos caminar en lo que Él tiene preparado para nuestra vida, porque solo ahí tendremos esa certeza de que estaremos caminando en lo que es mejor, en los planes de bien y no de mal que su palabra nos dice que Él tiene para nosotros. Si nuestra voluntad se entromete, ya
tenemos un grave problema. Pero Dios está dispuesto, como hemos leído, hermano. Dios está dispuesto a ayudarnos, que nos ayude a serle fiel y a caminar en su voluntad y agradarlo con todo. Escribí aquí una frase, decía: qué hermoso consuelo para el alma apartada es saber que las puertas que una vez fueron cerradas por Jesús han sido nuevamente abiertas, mostrando una nueva senda que Dios ha trazado para nuestro andar, donde tomados de su mano es posible transitar hacia un destino eterno. Solo de su mano es posible hacerlo. Y agradecemos a Dios porque recordar esto es simplemente ver la condición y ver nuestra gran necesidad de salvación. Y gracias a Dios porque Él vino a rescate de nuestras almas. Y hoy no deseamos simplemente quedarnos en recordarlo. Deseamos accionar, deseamos ir más allá en Dios. Su Espíritu Santo está dispuesto y creo que esta noche podemos culminar orando, como decíamos, si hay alguien aún que no ha entregado su vida al Señor y desea hacerlo, siguiendo lo que comentábamos de reconocer a Dios, a Jesús, reconocer nuestra condición y decidir dejar todo atrás y caminar en la nueva senda que Dios tiene. Y que Dios nos ayude a poder agradarle y hacer de su voluntad del todo en nuestra vida, hermano. Entonces los invito a cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque ciertamente, mi Dios, tú nos muestras el tesoro, Señor Jesús, que hay detrás de celebrar la Navidad, Señor, que va más allá de simplemente ser una celebración, Dios amado, de ser una fiesta, Señor, como el mundo hoy quiere adoctrinar, Señor. Tu palabra, Dios, nos enseña que la verdadera razón de la Navidad, Señor, es encontrar esta reconciliación que a través de tu Hijo Jesús encontramos, Padre, a una condición apartada, separada, pecaminosa, Dios amado. Pero aún, Señor, en tu misericordia has tenido a bien, Señor, mirar a cada uno de nosotros, Padre, para romper esas cadenas, Señor, y esa condición que nos mantenía apartados de ti, Señor, y establecer un nuevo pacto, Señor, una nueva senda, Señor, por la cual transitar seguramente, Dios, en ti, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Padre, si aún aquí, Señor, presente o que nos está viendo, Dios, tiene el anhelo, Señor, de caminar contigo, de hoy recordar y ver que tú le amas, Señor, que tú has abierto ese camino, Señor, para establecer tus planes y deseas hacer, Señor, planes de bien en su vida, Padre. Si aún hay alguien, Señor, que sea el tiempo, Dios, de salvación, de reconocer que te necesitamos, Señor, que no somos suficientes sin tenerte a ti, Señor. Padre mío, que sea el tiempo de revelación, Señor, y de un nuevo comienzo, de una nueva vida transformada, Señor, y restaurada en tu nombre, Señor Jesús. Sé tú, mi Dios amado, hoy, Señor, atendiendo al clamor y a la voz de esa oración, Señor, de esas personas, Dios, que hoy puedan estarse levantando, Señor, en necesidad tuya, Señor. Padre, tu palabra nos muestra que solo tú nos das ese regalo de salvación, Dios. Debemos aceptarlo, Señor, con todo el corazón, Señor. A que seas tú, mi Dios, reinando en nuestras vidas, Señor. Que seas tú, mi Dios, llevándoles de tu mano, Señor, a cambiar, Señor, lo que hasta el día de hoy han sido, para ser esas nuevas personas en ti, Dios, transformadas, Señor, porque tu evangelio, Dios, transforma vidas, Señor Jesús, sin duda alguna, Padre. Tú no nos dejas igual, Señor, tú transformas corazones, Señor Jesús. Tú pones vida, Señor, aún en los huesos secos, mi Dios. Gracias, mi Señor, y aún, mi Dios, ayúdanos, Padre, a caminar en fidelidad a ti, Señor. Si aún mis hermanos, e incluso me uno, Señor, hasta el día de hoy, mi Dios, sabemos que dentro de nosotros hay áreas, Dios,
que no hemos rendido a ti, Señor. Hoy deseamos, Padre, caminar distinto, Señor. Hoy deseamos que nuestra vida sea del todo tuya, Dios. Que el control absoluto, mi Dios, lo tengas tú, Dios. Que tú determines la senda, Señor, por la cual debamos caminar, Padre. Deseamos hacer tu voluntad, Señor, no la nuestra, Padre. Y ayúdanos, mi Dios, a que no solamente, Señor, la digamos, sino que la llevemos, Señor, a vivir cada día, mi Dios, para agradarte a ti, Señor, y ser cada día, mi Dios, lo que esperas que sea, Señor, de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te agradecemos por este tiempo, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes, Señor, y que seas tú, mi Dios, con nosotros, Señor, en nosotros, Señor Jesús, y encuentres en nuestra vida, Señor, esa morada dispuesta, Señor, para que tu Espíritu Santo nos conduzca, mi Dios, y nos lleve, Señor, a hacer tu voluntad, Padre, cada día que nos permitas estar en esta tierra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, eres fiel, Señor Jesús. Bendito seas, Señor, y gracias por venir a nuestro rescate, Señor, por venir a nuestro encuentro y ofrecer una nueva vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, Dios. Amén. Bien, estamos despedidos y nos vemos el domingo, primeramente Dios.